El confinamiento nos ha traído una serie también de cuestiones, ¿no?, en las que quizá, por supuesto que debíamos reparar, pero que esa vida quizá que iba tan deprisa, pues hacía pensar que todo estaba en su lugar. Cuando hablábamos entonces de seguridad alimentaria, realmente muchos pensaban, bueno, pero si es que esto siempre ha sido a rajatabla y ahora, pues, bueno, ante el virus, quizá, pues, otra mirada más reforzada todavía, pero la higiene y la seguridad en restaurantes, en los hogares, allí donde vivamos, donde compartamos, es absolutamente pues indispensable. Y de estas materias y de esta especialidad sabe y mucho José Manuel Hernández, técnico y experto de Apinsa. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí parece que esa fuera un poco la nota, ¿no, José Manuel? Porque finalmente es que se llegaba a un poco subrayar una serie de elementos que se suponía que teníamos que tener ya prácticamente, pues, más que aprendidos, y resulta que lo de la higiene, por mucho que se dijera, en algunos casos no era tal. Sí, no, lo que está clarísimo que una de las cosas que se ha visualizado desde el estado de alarma, con el confinamiento y con el coronavirus, es el profundo desconocimiento que teníamos en materia de desinfección y en materia de prevención ante patógenos de estas características. Tradicionalmente es cierto que a nivel del sector de la alimentación, una formación adecuada, una buena formación, un buen nivel en cuanto a prevención en materia de infecciones asociadas al consumo de alimentos. Uh-huh. Eso es cierto. Sí. Está claro lo que ha florecido, lo que queda meridianamente claro, que la formación en cuanto a prevención de infecciones de esta característica, tipo vírico y que se contagian a nivel aéreo, estábamos todavía en pañales en su momento. Porque, José Manuel, yo creo que en este caso, y tú particularmente, tienes que conocer evidentemente un conjunto de seres microscópicos con nombres diversos y algunos bastante, digamos, malvados, ¿no? En cuanto, ya no hablemos del virus de moda, dicho sin broma, sino que también hay bacterias y hay gérmenes que pueden ser, un mal compañero de viaje. Sí, hay multitud, es decir, en líneas generales los seres humanos estamos expuestos habitualmente en la rutina diaria estamos expuestos a una cantidad enorme de patógenos. Uh-huh. De origen vírico. Bueno, que el contagio de origen vírico suele ser más un contacto directo. La realidad es que uh-huh. Los virus, la probabilidad de un contagio de virus es relativamente baja, incluso en el tema del coronavirus. Uh-huh. Yo lo comento muchas veces a diario, es decir, con una cierta responsabilidad a nivel individual, es decir, con las recomendaciones que se llevan adoptando desde el principio, sí. Lo que nos comentan, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, que más que un sistema de autoprotección, que lo es, pero relativamente pequeña, pues tenemos, por ejemplo, expuestos los ojos, que los ojos, las mucosas en general es otra vía de entrada de virus bastante habitual. Uh-huh. El uso de la mascarilla, más que un sistema de protección, debe ser utilizado como un sistema de protección hacia los demás. Hacia los demás, sí, entendido como... En la medida... Sí, ¿para qué? Para no contagiar nosotros a otros. Entonces... Efectivamente. Sí, es decir, con esas dos normas básicas, la buena higiene de manos, evitar tocarnos en la zona de la cara sin habernos lavado previamente, y si no tenemos agua y jabón, pues el gel hidroalcohólico. El distanciamiento social
y un buen uso de las mascarillas, en teoría y sobre papel, el problema del coronavirus y de cualquier otro tipo de virus que se contagie de forma similar tendría que estar más que resuelto. Además que, pues bueno, la gente muchas veces se expone, no sigue las recomendaciones, es lo que llamamos la responsabilidad individual. Claro. Si a nivel individual todos fuésemos bastante responsables, de hecho yo he visto en redes sociales y tal, bueno, un poco ya van saliendo a la luz esas irresponsabilidades a nivel individual. La realidad es que si todos fuésemos individualmente responsables, el problema estaría más que resuelto. Más que resuelto. Sin ninguna duda, claro. Oye, visualizamos, vamos a hacerlo, y me gustaría que en eso fueras gráfico y divulgativo, en el sentido de visualizamos una cocina, digamos, profesional, por ejemplo. ¿Qué tabú podemos tener de antemano los clientes de que en esa cocina puede haber un foco de algo? A veces se ha visto, el que lo ve, pues el programa de Pesadilla en la Cocina y todos estos parecidos en los que se inciden en qué o qué no pueden ser focos, pero que también nos imaginamos unos productos muy fuertes para desinfectar. No es así. Hoy en día se vio esto del ozono. Cuéntanos, para ponernos un poco al día, de qué se hace y qué no se hace ya, como exageraciones del tema de la higiene en esos restaurantes profesionales, por ejemplo. Sí, bueno, tradicionalmente la inmensa mayoría de los locales siempre han tomado medidas en cuanto a higiene, no tanto en la parte de virus de contagio aéreo, sino lo que, como hablamos al principio, lo que tradicionalmente ha estado asociado al tema de la restauración, que son básicamente las intoxicaciones alimentarias, ¿vale? Claro. Lavado de manos frecuente, las técnicas de evitar los almacenamientos de alimentos preparados, y cuando no es posible, pues usar, en el mundillo es habitual, o desde hace varios años se viene escuchando el APPCC, ¿no? El famoso APPCC, que son sistemas de gestión de la calidad o de la seguridad alimentaria aplicados a la elaboración de comidas preparadas. Bueno, al final, en cuanto al tema de higiene, hablamos hace un momento, hace unos segundos, del tema del coronavirus, de cómo simplemente la aplicación de 2 o 3 reglas básicas, si se hace de forma correcta, puede suponer el control absoluto de ese tipo de virus. Cuando hablamos de otros microorganismos más relacionados con el tema de la restauración, asociados a la contaminación alimentaria o intoxicaciones alimentarias, es totalmente extrapolable. No las mismas medidas de seguridad, pero sí es cierto que al final, usando 3 o 4 reglas básicas, logramos tener podríamos tener totalmente controlado el problema de las intoxicaciones alimentarias. Desde usar productos frescos, evitar el almacenamiento. Cuando se hace almacenamiento, pues algo tan sencillo como simplemente un correcto etiquetado de esos productos, ¿no? Identificando, pues, tipo de alimento, la fecha de elaboración, algo que parece del más básico de los sentidos comunes, que no es tan habitual. Es decir, eso no era tan habitual en el sector de la restauración, hasta que se empezaron a exigir la implantación del sistema de calidad alimentaria, ¿no? El APPCC. Sí. Eso no era tan habitual. Oye, José Manuel, que también podemos entender que, de que no solo hay virus, sino también animalitos un poco más grandes, ¿no? Sí, no. Correcto. Incluso muchas veces animales grandes de 2 patas, que también algún elemento de eso bueno por ahí hay también. Madre mía. Sí, bueno, y extensivo también, no sé, a las neveras, ¿no? A los congeladores, a los cuartos de frío, donde a pesar de todo pueden vivir, porque por seres vivos puede haber hasta, vivir a no sé cuántos grados bajo cero. Sí, por ejemplo, cuando se habla de microorganismos, ¿vale? Tanto virus en general, ¿vale? Cualquier tipo de microorganismo, llámese bacteria, virus, hongo. Cuando se habla, por ejemplo, de la desinfección
con el uso de la temperatura, nunca se hace mención del frío, no se hace uso de la criotermia. El frío en ningún caso se usa, es una técnica que se utilice para desinfectar. Sí, por ejemplo, sí vale las altas temperaturas, ¿vale? Con carácter general, a partir de 70 grados ya logramos un buen nivel de desinfección en cualquier tipo de alimento o en el agua, no con el frío. O sea, el hecho de tener algo congelado o de mantenerlo a baja temperatura, en ningún caso, esa parte tiene que quedar muy clara, en ningún caso va a lograr que esos microorganismos desaparezcan. Los aletarga, los tiene ahí quietitos sin moverse, pero ahí siguen vivos y coleando. En el momento en el que la temperatura ascienda y vuelva a ser la típica temperatura ambiente, vamos a tener otra vez el crecimiento exponencial de esos microorganismos. Sí, sí. La temperatura, por ejemplo, el mantenimiento, la parte del mantenimiento de neveras, de congeladores en restauración, total y absolutamente fundamental. Es decir, muchas veces la gente desconoce detalles tan significativos como, por ejemplo, que un fabricante de un producto congelado, una carne, un pescado, algo que ya esté procesado, algo tan básico como la fecha de caducidad, si la gente leyera, que eso es algo que yo hago un pequeño paréntesis, siempre recomiendo, es decir, porque todos nos creemos que somos expertos en todo, ¿no? Sí, y yo siempre recomiendo, sí, totalmente, yo siempre recomiendo, nunca está de más leer las etiquetas, incluso el personal propio, los productos que utilizamos habitualmente en las desinfecciones o las desinfecciones de ratizaciones. Siempre al personal le recomiendo que es una sana costumbre leer y releer toda la documentación asociada a cada producto de vez en cuando, porque bueno, memoria a veces nos juega malas pasadas y es una sana costumbre porque en cualquier momento nos pueden cambiar tanto a nivel de seguridad, a nivel de ingredientes, puede haber cambios significativos, ¿vale? Y es una sana costumbre de lectura. Temperatura, muchas veces aquellos alimentos que requieren frío para conservar, las fechas de caducidad, por ejemplo, están relacionadas íntimamente con las temperaturas de conservación. De manera que si yo no conservo, yo hablo en un yo genérico, si no conservamos o no usamos esas temperaturas de conservación, las que nos recomienda el fabricante, las caducidades de esos alimentos cambian significativamente. Es decir, la temperatura, por ejemplo, de congelación, la genérica, la habitual, son 18 grados bajo cero o menos. Bueno, pues si mi congelador, pues bueno, lo tengo a 16 grados, a 15 grados, de forma rutinaria, tengo que tener presente que las fechas de caducidad de lo que yo contenga en ese alimento no van a ser las que pone el fabricante, van a ser significativamente, o sea, debo de tener en cuenta que van a ser significativamente inferiores, es decir, se reducen los tiempos de conservación. Y eso es un tema que es fundamental, que en congelación es importante, pero a veces no tanto, pero que en refrigeración, en las temperaturas nuevamente entre 0 y 4 grados, sí que muchas veces han dado lugar a que aparezcan intoxicaciones grupales, ¿no? En restaurantes o en cafeterías, claro, por algo algo tan básico como 2 grados de diferencia. Pues en vez de 4 tengo mi nevera 6, no pasa nada por tenerla 6 y sí que pasa. Y pasa, madre mía. Sí. Bueno, pues José Manuel Hernández, nos quedamos con ganas de más, pero bueno, para eso están las ondas radiofónicas también, para en otro momento emplazarnos y seguir un poco pues divulgando estas cosas que a veces quedan como un poco en el aire, pero resulta que son muy precisas y que tanto el público ¿Dime? y que tanto el público como los restauradores, los empresarios deben, bueno, pues seguirlo a rajatabla, evidentemente. Sí, en ese aspecto yo creo que podemos emplazarnos para futuras ocasiones. Digamos, hoy ha sido un primer contacto, algo más genérico, a hablar de temas más específicos, porque sobre todo asociado al sector de la restauración, hablamos de el control de plagas, la desinfección ambiental para el tema del COVID, que antes antes nadie lo hacía, y ahora de repente se ha convertido en algo absolutamente básico y fundamental.
y luego la parte de seguridad alimentaria, que eso también tiene tela marinera. Hay mucha información, mucha tela marinera por cortar. Agradecido, José Manuel. Nada, venga, Saludos. estamos aquí para lo que necesiten. Un saludo. Con cúrcuma, gastronomía en estado puro.